Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al Ministerio de Educación, a Marcelo, a Celeste, por invitarme a participar de este homenaje o este cumpleaños de los 15 años de la ESI y poder compartir con compañeras tan queridas con las cuales luchamos durante muchos años no solo por la ESI, sino por el derecho a una educación para todos y todas, una educación inclusiva, una educación democrática, respetuosa de la diversidad, de los derechos humanos. Y me pone mucha alegría estar con ustedes hoy acá, porque realmente sí, digamos, formamos parte, ¿no?, de este proceso. Y bueno, proceso que a mí me tocó vivir, lo decía Marcelo en la presentación, ¿no? Porque como funcionaria acompañé la sanción de la ley de educación sexual integral, tanto en la ciudad como nacional, y después, bueno, ya como funcionaria en la ciudad, y después como subsecretaria de Equidad y Calidad, junto con todos ustedes en la implementación de la ley. Bueno, la canción dice que 20 años no es nada, podría decir que 15 años no es nada. Entonces hagamos un juego de memoria y vayamos al año 2006, ¿no? En el año 2006, eh, cuando se empieza a discutir la ley de educación sexual integral, que crea el programa, ya había habido muchas presentaciones de proyectos de ley. El primero que yo recuerdo es uno en el año 2000. Eh, y después en el año 2005-2006 se presentaron como 7 proyectos. Entonces, en el momento en que se discutió en la Cámara de Diputados y de Senadores, estaban en vista estos 7 proyectos. ¿Cuál fue la primera resistencia que hubo en relación a esto? En realidad, la primera gran resistencia, lo que hizo que, por ejemplo, una ley que había intentado ser tratada en la legislatura de Ana María Zupa en el 2004, porque bueno, en ese momento, al coincidir el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, fueron temas que se fueron dando en paralelo y en diálogo. A diferencia de quizás lo que pasa ahora, que al haber gobierno de distinto signo político, no hay un diálogo de construcción de una política pública. Claramente, en ese momento estábamos Silión y yo en ciudad y Filmus en nación, y obviamente íbamos trabajando juntos. Entonces, hablábamos no solamente literalmente, sino que políticamente, socialmente, hablaban esta construcción colectiva. La primera resistencia que nosotros tuvimos claramente era a que haya ley de educación sexual integral. Sí, la resistencia que tuvo en el 2001 la ley que se presentó en diputados, la resistencia que tuvo la ley de Ana María Zupa, tenía que ver con que los sectores conservadores no querían que haya ley de educación sexual integral. ¿Y por qué no querían que haya ley de educación sexual integral? Para que en las escuelas siga habiendo educación sexual. Porque en las escuelas siempre hubo educación sexual, ¿no? Cuando, digamos, nos dividían en las filas entre varones y mujeres, cuando nos decían a nosotras que no podíamos jugar al fútbol, cuando le decían a los varones que no podían llorar, cuando de eso no se hablaba, cuando de la sexualidad estaba prohibido hablar en la escuela, se educaba sexualmente. Entonces, en realidad, la primera reacción que tuvimos ante la posibilidad de sancionar una ley era que no querían que haya ley. Se quería boicotear como se habían boicoteado los proyectos anteriores, para poder dejar el status quo, que claramente no era no había un vacío, había una fuerte educación sexual en las escuelas de Argentina. ¿Cómo se salda el debate de ley sí o ley no? Con la firmeza política que tuvo el gobierno de Néstor, de decir, va a haber educación sexual, una ley de educación sexual integral en la Argentina. Eso es lo que no se discute. Todos los que venimos, bueno, del área de la negociación, sabemos que el marco
las decisiones políticas en las negociaciones dan el marco, porque entonces aquellos que se sentaron en la mesa de negociación, que obviamente todos los sectores representados en el Congreso se sentaron en la mesa de negociación, sabían que el margen de la negociación estaba dentro de la ley, no fuera de la ley. Entonces ahí ya cambia el paradigma, porque ellos durante 6 años habían estado en un encuadre de negociación pre-ley y lograban constantemente que lo que se discuta es la posibilidad o no de la ley. Cuando existe la decisión política, el ministro Filmos y el ministro Silione en ese momento de que ley iba a haber, que eso ya no se discutía, ¿qué viene? Viene el debate barra negociación, porque todos así en los congresos, en los parlamentos, de qué ley vamos a construir. Y entonces empiezan a aparecer ya el debate, digamos, por los contenidos. Este fuerte debate por los contenidos hizo que justamente la ley no salga, obviamente, después si era necesario que luego un comité de expertos elabore y que luego sancione el Consejo Federal cuáles iban a ser los contenidos, pero en la letra de la ley está la base de aquello que luego te da la posibilidad de construir esos contenidos, ¿no? La primera resistencia tuvo que ver con el tema de que se haga una ley donde no se habilite, que el derecho a la educación sexual integral no podía ir en detrimento del derecho de los padres, ¿no? Que el primer formador en educación sexual es la familia y que tenía que quedar ese derecho en la familia. La familia, por supuesto, que tiene el derecho, todo el derecho del mundo a educar, pero nosotros planteamos, ¿no?, que es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a una educación sexual integral, no sexista, y para darle las herramientas a los chicos para tener una vida saludable, una vida libre de violencias, donde puedan tener decisiones informadas, y que esa responsabilidad del Estado de preservar la vida digna para las futuras generaciones no podía estar, el Estado era el Estado el que lo tenía que garantizar y no delegarle esa responsabilidad a las familias que no quieren, no pueden, aunque sabemos que la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares. Entonces, el debate de la familia fue un debate muy fuerte, la ley fue muy inteligente en eso, porque no es que la ley no incluye a las familias, la ley incluye, y eso se discutió bastante a las familias, no para que la familia sea la que decide qué se enseña, sino para que la familia conozca qué se enseña, porque aparte, primero para diluir los miedos, segundo porque las familias tampoco tenían formación en educación sexual integral, por eso después en el Ministerio de Educación Sexual hicimos educación sexual para charlar en familia, para darle herramientas a las familias y que las escuelas tengan una convocatoria a los padres para que conozcan aquello que se le va a enseñar a sus hijos, pero no para que ellos decidan los contenidos. Ahí hubo mucha... Esteban Burrich fue uno de los que llevó la voz cantante de que las familias pudieran tener lo que sería la objeción a que sus hijos reciban educación sexual integral, es decir, como que puedan, digamos, hacer una nota dirigida a la escuela y que digan, bueno, no autorizo que mi hijo reciba educación sexual integral. Obviamente eso no, sí la integración de las familias, porque es muy importante y creo que es un pendiente fuerte en la aplicación de la educación sexual en todo el país, que tengan más protagonistas las familias como aliadas, ¿no? Porque a la familia por fuera de la escuela se la llena de muchos fantasmas acerca de qué se le va a enseñar y es importantísimo tenerlo como aliadas, pero esta cuestión de veto que se discutió, de veto por parte de las familias que se discutió en la ley, obviamente no hubo lugar, como también se discutió que los métodos anticonceptivos no se deben enseñar, eso tampoco no ha lugar, digamos, y después el gran tema que se vio que es el que más se ve claramente reflejado en la ley, es el tema
de la diversidad sexual y de la identidad de género. La palabra género es una de las cuestiones que, digamos, se perdió. Ustedes ven que la ley no dice la palabra género en ningún momento. En la ciudad, en la ley de la ciudad se logró meter la palabra género, pero aclarando que es género según la Constitución de la ciudad, y la Constitución de la ciudad habla de igualdad de género, en tanto igualdad entre varones y mujeres. Entonces, la perspectiva de género, la palabra género no se incorporó. Siempre la ley habla de varones y mujeres, pero también esto tuvo que ver con resistencia de los sectores conservadores. Pero si nosotros vemos el debate parlamentario, que yo ahora me tomé el trabajo de hacerlo con la versión taquigráfica del Senado, no es solamente que los sectores conservadores no querían que esté la perspectiva de género, la diversidad sexual, etcétera, etcétera, sino que hubo entre todos los discursos de todos los senadoras y senadores, muchos de ellos gente muy progresista, muy ampliadora de derecho, no se habla nunca de géneros como lo entendemos ahora. Solamente una vez una senadora, que ahora no me acuerdo el nombre, habla de perspectiva de género, pero entendida como la lucha contra los estereotipos entre varones y mujeres. Entonces no se usa nunca la palabra género entendida como la entendemos ahora. No se usa nunca la palabra diversidad sexual. No se usa, por supuesto, nunca la palabra población trans, travesti, y obviamente tampoco nunca en el debate parlamentario, porque una cosa es lo que queda en la letra de la ley, y después lo que debaten los diputados es ahí donde uno encuentra el mundo, ¿no? Entonces, digo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando critican, muchas veces dicen, pero esta ley es una ley binaria, esta ley no contempla la decisión sobre el propio cuerpo, no contempla diversidad sexual. Primero que estábamos a 4 años de matrimonio igualitario y identidad de género, y sabemos lo que costó matrimonio igualitario, pero no estaban en el universo cultural. Porque una cosa es que yo diga, bueno, perdimos el debate y diversidad de género, perspectiva de género, no entró a la letra de la ley, pero estuvo en el debate. Si viene alguien a estudiar, digamos, cómo se sancionó la ley, va a decir, no es que se perdió ese debate, es que nadie lo tenía, nadie lo puso sobre tablas. Pero no es que hubo discursos maravillosos, el de Marita Percival, pero eso no aparece porque no estaba en el marco conceptual predominante en Argentina. Entonces, bueno, la construcción fue esa, para ir sintetizando. Hubo una voluntad política que hace una ley. Y hubo un fuerte debate. El triunfo de la ley es que se discutió una ley. El segundo triunfo de la ley es que puso a la educación sexual como un derecho, y en tanto derecho, una obligación del Estado en garantizarlo. Y después todo lo que le falta a la ley y que hoy se le reclama, obviamente que ya fue subsanado por las políticas del ministerio, etcétera, etcétera, tiene que ver no, digamos, no con una falencia de la ley en sí misma, sino con el marco conceptual y el debate que se estaba dando en el 2006. Así que, bueno, nada, esto le quería contar acerca de cómo se fue gestando esta ley. Bueno, muchas gracias.